buenos temitas. Y ya vamos a ir presentando a Belén Peña Cabrera. Lo decimos completo el apellido para que nadie sufra nada acá, porque en realidad es una interna que tenemos nosotros. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo te va? Hola, ¿Bien? ¿cómo están? Muy bien, y un gusto tenerte acá y vamos a hablar en el próximo bloque de este tema que mucha gente en su familia están pensando, ¿a dónde me voy? Pero ¿y si me engañan los que tengo que ir a algún lado? ¿Y si los precios son otros a los que me están mostrando? Hay muchas cosas, ¿no? Sí, pero antes vamos a un corte acá con la doctora Belén Peña Cabrera. Hola, ¿cómo Hola, están? muchas gracias por venir. Ustedes ven que tenemos gente joven. La liga se está rodeando de gente joven. Sí. Y porque estamos en otro siglo. ¿Qué me estás mirando así? No, nada. Siempre está muy susceptible él. Yo lo amo, pero él está susceptible. Gracias Bueno, por la muchas invitación. gracias. Muchas gracias por venir. Tenés muchas cosas que decirnos con el Bastantes, tema de sí. turismo. ¿Qué nos pasa estos días que hay cortes? A lo mejor uno va al aeroparque y bueno, no le sale el avión, pierden las combinaciones. ¿Qué podemos hacer? Exactamente. Bueno, hoy en día lo que tenemos por suerte es el derecho al turismo, que es justamente todas las normas que regulan la actividad turística, que la realidad es que es una rama bastante nueva dentro de lo que es la abogacía. Y es bastante compleja porque justamente regula un montón de otras ramas, ¿no? Lo que es derecho al consumidor, que es muy importante, derecho internacional, derecho aeronáutico, navegación, laboral. Así que es bastante complejo el tema. Sí, no, ya lo creo, porque estos días va la gente directamente al que quiere viajar y se encuentra que LATAM paró. Y entonces, Se sobrecargó. bueno, pero la gente no sabe. De golpe tenés que a lo mejor o ir a una conferencia, o tenés un familiar enfermo, tenés una cosa, y te encontrás con esto. Tenés una combinación, venís de otro. Si hablamos que venga el turismo, todo, vienen de distintos países, ¿y nosotros qué? ¿Nos paramos ahí? Queremos dólares, si queremos dólares tenemos que dar facilidades. No tenemos que hacer picardías. ¿Y uno cómo actuaría en esos casos? Bueno, tenemos lo que es la Ley de Defensa del Consumidor, que es la 24240, que justamente hay muchas cosas dentro del consumidor que aplicamos a lo que es la actividad turística. Entonces, por ejemplo, lo que es con el respecto al tema de defensa, el deber de información, ¿no? Que es muy importante, que eso está regulado en el artículo 4, por ejemplo, de la ley, que es todo lo que tiene que ver con el derecho a informar, ¿no? Esto de darle justamente al consumidor, al viajero en este caso, toda la información necesaria para que el viajero pueda elegir a dónde ir, ¿no? Cuál es la mejor oferta que tiene, que se le presenta. Con respecto a lo que comentaba recién de la sobreventa que hay, Sí. en cuanto a los viajes, que lamentablemente ocurre y mucho. Lo que sucede, por ejemplo, en ese sentido es que la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 63, justamente lo que pasa con eso es que al haber una ley especial de aeronáutico, se aplica primero eso y supletoriamente se aplica lo que es defensa al consumidor, en este caso. Entonces, sobreventa ocurre eso, ocurre que uno va al embarque y resulta que de repente se encuentra con que no tiene lugar. Entonces, la verdad que es tremendo. ¿Qué te parece? Una de las cosas que se pueden hacer para evitar un poco esto, por ejemplo, que recomiendo es hacer el check-in, que hoy en día se puede hacer el check-in en forma online. Entonces uno lo puede hacer unas horas antes de embarcar como para asegurarse de esa forma el asiento y no encontrarse con la sorpresa de que llega al lugar y no puede embarcar, que es tremendo. Cuando ocurren igualmente estas cosas, la aerolínea de alguna forma tiene que hacerse cargo, ¿no? Entonces, lo que puede hacer... Tendría que hacerse cargo, tendría que porque hacerse no en cargo. todos los casos ocurre esto, porque sobre todo en nuestro país, porque a mí me ha pasado estando en Estados Unidos, que directamente ya no esperaron, no me quedé esperando ni protestando, vaya a tal hotel, ya está, sale mañana. Y me cambiaron de American Airlines a LATAM, una aerolínea de inferior calidad, yo había pagado otro precio, bueno, pero me dieron la solución de inmediata. Claro, es que lo que hacen es eso, pueden o bien acomodar los horarios de los pasajeros para encaminarlos nuevamente en un vuelo
en el próximo vuelo, digamos, que tienen, o en los horarios, sino muchas veces lo que piden los pasajeros es acomodar los horarios de acuerdo también a las necesidades de uno, ¿no? De hecho, hoy en día también lo que pasa es que la jurisprudencia lo que está entendiendo es que es una pérdida de tiempo, ¿no? Y pérdida de tiempo significa también pérdida de vida. Entonces, eso también se podría llegar a reclamar todo lo que es daño moral, sería eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido se podría llegar a pedir un resarcimiento económico también. Eso es muy importante. ¿Y uno cómo tiene que hacer para eso? Bueno, y acá tenemos varios mecanismos para reclamar. Podemos reclamar ante lo que es, acá en la Ciudad de Buenos Aires lo que tenemos es la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Que dentro de la Defensoría del Pueblo tenemos lo que es la Defensoría del Turista, que justamente regula todas estas cosas, y también lo que tenemos es la ANAC, que es la que se encarga de regular todo lo que es en cuanto a aviación y demás. Eso es Así lo que se son refiere esos a dos los vuelos. mecanismos. Ahora, sí, exacto. Vamos a los ejemplos porque a la familia si realmente lo que le interesa es a mí qué me puede pasar. Entonces, pongámosle que hay, como hablábamos fuera de aire, en producción, vos vas y contratás un lugar por las fotos que te mandaron de un hotel. Sí, claro. ¿No? Porque hay, como vos decías, Sí. paquetes completos. Y de buenas a primeras te encontrás con que ese hotel no es lo que parece en la foto y los servicios que te dicen desayuno y almuerzo, ponele, o una de las comidas, tampoco es así. Es decir, que de buenas a primeras te encontrás ya en el exterior con una problemática bien complicada. ¿Cómo debe operar una persona que se encuentra en una circunstancia así? Bueno, es que eso realmente es tremendo, porque lo que ocurre justamente es eso, que en la Ley de Defensa del Consumidor, por ejemplo, está regulado, que en el artículo 19 está todo el tema de la prohibición de todo lo que es publicidad engañosa. Claro. ¿no? Ahí eso este cuaja caso. perfecto. Exactamente, vendría a ser este caso. Entonces, que muchas veces vamos a un hotel y no es lo que realmente habíamos contratado. Por eso también es muy importante... Perdóname, Belén, y no dicho. solamente en lo que se refiere al comercio, a los viajes internacionales. Muchas veces uno hace viajes locales, Sí, hace claro. cabotaje a las distintas provincias y demás, y se encuentra con esta situación, ¿no? Claro, bueno, por eso es muy importante tener en cuenta esto también del deber de información, que sea no solamente adecuada, sino que también sea veraz, ¿no? Entonces, en esos casos también, o sea, lo que generalmente hacen los viajeros, las personas que viajan, es reclamar o bien ante la Defensoría del Turista también se pueden reclamar, en el caso de los que intervienen, cuando intervienen agencias de viaje, se puede reclamar también ante Mintur, que es el Ministerio de Turismo, ¿sí? O también se puede reclamar ante diferentes sectores. Hoy en día también hay muchos sitios jurídicos que se encargan de estas cosas, de estas Qué temáticas. importante eso, no lo sé. ¿Se está generalizando lo que es, digamos, el derecho del turismo? ¿Se está haciendo más amplio? Porque hoy en día el mundo es tan chiquito, ¿no? Nos interconectamos tan rápidamente y nuestro propio país es muy cerca. Hoy en día tenés vías de comunicación muy rápidas con todas las provincias, algunas más, otras menos, pero existen. Y evidentemente esto va a requerir que haya muchos más abogados que estén atentos de este tipo de temas, ¿no? Exactamente. Y que estén dándole a las familias una indicación adecuada del tema. Yo te propongo algo, les propongo, ¿no? Sí. Ir a una pequeña pausa porque hay algo que vos nos comentaste, fuera de cámara también, que me parece que es muy bueno porque hace también a la expectativa de quienes nos están mirando, ¿no? Que deben tener o problemas físicos o distintos tipos de inconvenientes que hacen que uno no pueda avanzar en el turismo. Hoy en día hay un turismo posible. Exactamente. ¿No? De eso lo Así dijiste es. y me parece que eso es muy bueno. Bueno. ¿Te parece, Irma? ¿Lo hacemos Sí. en el próximo bloque? Sí, cómo no. Y nos encontramos en el próximo bloque, de esa forma. Bueno, continuamos con nuestro programa acá con nuestra encantadora doctora Belén Peña Cabrera. Así es. Bueno, ¿qué nos tenés que decir así tan importante para darle una respuesta acá? Me parece que es muy Este joven valioso señor. eso de aquellos impedimentos que uno tiene en Muy algún integrante importantes. de la familia, ¿no? Y esto de llamarlo y denominarlo, creo que ya está subrayado como turismo posible. accesible. Accesible, Sí, más así todavía. Hace posible, ¿no? Que muchas personas que creían que no podían, pueden. Exactamente. Bueno, sí, lo que se está ahora haciendo hincapié es en esta idea del turismo accesible para justamente un turismo para todos. Exacto. ¿no?
Esto hace referencia a buscar un concepto más amplio de lo que es accesibilidad y que no sea solamente turismo accesible para aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad, como puede ser motriz o demás, sino que sea accesible para todos en el sentido de que sea accesible también para algunas personas que por ahí tuvieron alguna operación reciente o se quebraron alguna pierna o brazo, tuvieron algún problema, ¿no?, que sea de forma transitoria, digamos. Sí. Entonces, incluirlos también en esta definición, ¿no? De hecho, lo que hace, hoy en día tenemos una ley, que es una ley de turismo accesible, que lo que hace en el artículo 2 es justamente esto: agarrar por un lado todo lo que es la definición de las personas que tienen algún tipo de discapacidad e incluir incluso también a estas personas que les digo. Por otro lado. Es importante porque las leyes son muy estancas en algunas cosas. En este sentido me parece que la discapacidad la consideran en algunos rubros nada más y a veces uno puede tenerla circunstancialmente y no crónicamente, ¿no? Bueno, es que sucede eso, todo lo que tiene que ver con discapacidad a veces pareciera que, o pareciese, ¿cómo se dice? Es lo mismo. Que el destino es accesible simplemente con tener una rampa, ¿no? Claro. Y la realidad es que es muchísimo más complejo que eso, porque no es accesible solamente con tener una rampa. Tenemos un montón de otras leyes, ¿sí?, que son, por ejemplo, el menú con sistema braille, ¿no?, el hecho de tener turismo, que haya, que puedan haber perros guías en diferentes lugares, o en el transporte público, por ejemplo, exacto. Un montón de otras leyes que se encuentran dispersas a lo largo del ordenamiento jurídico que tenemos. Y lo que intenta hacer esta ley, ley accesible, es justamente como ahí tenemos imágenes, todo eso. Me estaba esperando. Englobar todo eso para poder ordenarlo un poco, ¿no? Y que no esté todo tan disperso, porque a veces sucede que cuando las leyes están tan dispersas se pierde un poco, ¿no? Y no se cumplen de la manera que tendrían que cumplirse. No, y algunas no se saben, las ¿no? que vos estás comentando acá no es muy conocida. Pues es que es increíble, estaba viendo las imágenes y tenemos una geografía tan maravillosa. Y hay algunos lugares donde no son los típicos, ¿no? No son los lugares donde uno dice, bueno, voy a ir a las cataratas, voy a ir a Bariloche, voy a ir al Glaciar del Sur, voy a Mar del Plata, y ahí se empieza, a Córdoba, o como mucho a algún lugar en San Luis o Mendoza. Hay mucho más todavía que eso, ¿no? Y me parece que esto es importante que lo estemos mostrando, no solo en imágenes, sino que además, como vos decías muy bien, el derecho a la información. Exacto. O sea, que los organismos de turismo comiencen a desparramar en la población argentina la cantidad de opciones que hay y además agregarle, ¿sabes qué? Algo que sería muy bueno, los precios y las facilidades. Porque hay mucha gente que no se anima porque dice, no, me va a salir caro o no voy a poder. Sin embargo, hay facilidades. ¿no? Y yo hasta los jubilados, ¿no? Claro, yo también propondría, por estar el turismo de jubilados, propondría también a las distintas secretarías de turismo de las provincias que se comuniquen con nosotros, que nos manden imágenes. Y bueno, es una ayuda a la provincia y una ayuda también para toda la, gente que nos está viendo. Y es una forma también de tener ingresos también las provincias, no tan solo con impuestos. Hay otra forma. Hay que ser creativo en este momento. El que es creativo gana, el que no... Sí, las provincias están tratando de hacerlo, pero no todas. Esto que dice Irma es importante porque hay que generalizarlo. Y me parece que, bueno, la Liga de Ama de Casa abre puertas, atiende teléfonos, lo que sea necesario para que mucha gente pueda llamarnos, inclusive, y esto me parece que es muy importante mencionarlo, hablábamos con Belén, con la doctora Belén, acerca de las perspectivas que puede llegar a haber para alguien que quiere decir, bueno, a mí me estafaron, a mí me hicieron, no solamente llamar al derecho al consumidor, sino también llamar a la Liga para que Belén les diga, tiene que ir a tal lugar o tiene que actuar de esta manera. Es una manera de estar permanentemente en el ida y vuelta que la Liga de Amas de Casa pretende, ¿no? Sí, por supuesto, porque vamos a tener continuidad, vamos a seguirlo acá con Belén, que la incorporamos a la Liga y vamos a tener continuidad con todo esto, porque esto es muy importante, porque si no las cosas se hablan, se dicen y ahí quedan. No hay que tener miedo, los argentinos tenemos que aprender a defender nuestros derechos.
ya que tenemos un país tan extenso, tan hermoso, geográficamente es maravilloso, en todo sentido, porque vos vas a La Rioja, es donde era Charlie, ¿no? Carlos, se dice. Tiene lugares hermosísimos, lo Sí, mismo sí, que claro. Catamarca, la zona de la cordillera, hay lugares realmente maravillosos. Bueno, y nos quedamos cortos si vamos para ese lado, porque si vamos para el otro tenemos los esteros de Liberá, todo lo que significa También. la cuenca del Uruguay y del Paraná. Realmente hay cosas muy lindas, muchas veces desconocidas. Yo he ido descubriendo en mis años, ¿no?, lugares que jamás pensé que iba a ver, y están acá, en nuestro país, acá nomás. Exactamente, tenemos lugares preciosos realmente para ir a visitar. Sí. Sí. Y que nos Hasta en la viene misma de- provincia de Buenos Aires, Sí, dentro también. de la provincia. Tenemos Sierra de la Ventana, tenemos Tandil, que la gente, Tandil. Yo iba de chica y cuando fui ahora realmente me impresionó, no era el Tandil que yo tenía en la imagen. Lo viste más chico. No, más Sí, chico, uno ve lo las vi cosas más hermoso, chicos con el lo tiempo. vi hermoso, Pero es precioso hermoso, era también, hermoso. seguro. Después la gente, ya saliendo de Buenos Aires hay otra, te acompañan, hay otra, no está la atención esta que vivimos nosotros todos los días. Entonces uno se siente... Hay que desestresarse, Irma. Para eso lo Exacto. mejor que hay que hacer es tomarse un buen café, porque no le ofrecemos café. Y sí, ya que Café nos queda un Cabrales, minuto. y aparte mirar así, viajar y tratar de ir todos los días, ver alguna cosa. Levantarnos a la mañana con una sonrisa y ver lo lindo. No ver la lechuguita, ¿eh? Estos días les aconsejo no miren la lechuguita. No, la lechuga no, porque para, llovió mucho y se para los pudrió. ¿Cómo va a economistas, ser? yo qué sé, no sé, vamos, adelante. ¿Vamos con el café? Vamos al café, acá la despedimos. Eso para Belén. Para Belén. Ay, bueno, muchas Son productos Cabrales, de la línea de ellos. Acá tiene un rico café para que a la mañana Bueno, muchas te acuerdes. gracias, muy amable. Y bueno. Para más información pueden contactarme en los siguientes medios.